Y ahí sí, comenzamos. Entonces esta porción, esta paracha que es Vayishlach, ¿ya? No tenemos grabaciones anteriores, ¿ah? Yo busqué, por eso tampoco envié, porque no teníamos nada grabado de esta porción. Sí la habíamos visto, pero no estaba grabada, ¿ya? Así que vamos a, obviamente, a comenzar desde la primera aliyá, que es la primera parte de esta porción, que es envió, ¿ya? Ahí de a poquito vamos aprendiendo hebreo, ¿cierto? Va, Paf, significa y Yishlach envió. ¿Ah? Y la porción está de Génesis 32, verso 3, hasta el capítulo 36, verso 43, ¿ya? Entonces estamos aquí en un contexto, ¿cierto?, en el cual ya Jacob salió de Labán, ¿cierto? Sale de la casa de Labán. Lo último que se vio en la paracha anterior, ¿cierto?, es que Labán lo sigue, que se encuentran, hacen un pacto, ¿ya? Se ponen a cuenta, se arreglan, porque el Señor también le habló a Labán que no le hiciera nada a Jacob, ya que él no lo siguió para felicitarlo, sino que lo seguía para prácticamente quitarle las cosas, incluso a sus hijas y todo, pero ahí el Señor también intervino a favor de Jacob. Entonces él se encuentra en este momento, ya en un punto donde sale de Labán, ¿ya? Y se dispone a un encuentro, o se entera, ¿cierto?, de que Esaú, su hermano, lo va a ir a buscar. ¿Ah? Y ahí comenzamos entonces esta porción. Vamos a dar lectura. Voy a pedir si las hermanas pueden ir leyendo, ¿cierto?, una cada presentación, hasta que desde aquí, hermana Lidia, Rosita, hermana Hilda. Ah, ¿de veras? Sí, pues sí. Matías en orden. Ya, partimos con Matías, a mi mano derecha. Se fue Matías. Bien. Partamos entonces, se cambió de lado. Te va a tocar al final, Mati. Amén. Ya, siéntate. Sí, comencemos nomás ahí, hermana Lidia. Génesis 32, del 3 al 5. Y envió a Jacob, mensajero delante de sí, a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó, diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envió a declararlo a mi señor Esaú para hallar gracia ante tus ojos, perdón. Amén. Los mensajeros. Sí. Yo los voy a leer. Sí, del 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y viene a tu encuentro con 400 hombres. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas. Pues se dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Adonai, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tu misericordia y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado vallé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Amén. Génesis 32, 11, 12. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste: de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Amén. Amén. Entonces aquí el resumen de esta lectura, ¿cierto?, que es la primera aliyá, del 32.3 al 32.12, dice: cuando Jacob envía mensajeros a su hermano Esab
para decirle que ahora vuelve con muchos bienes para hallar gracia ante sus ojos, Esab sale con 400 hombres y Jacob se angustia y divide su gente en 2 campamentos, para así salvar por lo menos uno de ellos. Luego ora al Dios de sus padres, Abraham y Isaac, recordándole que él le había dicho que volviera a su tierra y a sus familiares. Reconoce que es indigno de todo lo que ha recibido y pide que le libere de la mano de su hermano Esab para cumplir la promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Ven? Amén. Esa es, en síntesis, la porción. Lo primero que vemos ahí en Génesis 32:3 dice, y envió. Eso es Vayishlach, ¿cierto? Envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esab a la tierra de Seir, al campo de Edom. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace es enviar mensajeros. ¿Ya? Él se entera, ¿cierto?, de que su hermano viene en contra de él. Sabemos que lo último que tuvieron como hermanos no fue muy agradable, ¿ya? Él tuvo que salir de la casa de su padre Isaac porque había recibido la primogenitura, suplantando a su hermano, ¿cierto?, con la ayuda de su madre Rebeca, colocando pieles sobre él para estar velludo como su hermano. Prepararon ahí un rico guiso, ¿cierto?, para su padre, según la casa. Entonces, la verdad es que las cosas no habían quedado muy bien, ¿ya? Y también Jacob sale también en una situación tampoco muy bien con Labán. Entonces, él se encontraba en ese contexto y envía mensajeros. Ahí el texto hebreo dice malach, ¿ya? Sabemos que malach es traducido también como ángeles, ¿ya? Entonces, esos mensajeros, ¿ya? Posteriormente también son traducidos en el griego como ángelos. O sea, malach es la palabra hebrea y ángelus es la palabra griega. Pero en el fondo ambas significan mensajeros, ¿ya? Ahora, sí hay una connotación en algunos casos de que mensajeros, por ejemplo, como los que visitaron a Abraham, ¿recuerdan? Eran como forasteros, como mensajeros, pero eran ángeles, ¿ah? Entonces, ahí también algunos comentan, como dice aquí Rashi, que comenta de esto, dice que eran ángeles de verdad. O sea, que Jacob podría haber tenido ayuda de ángeles que también podrían haber sido enviados. Ahora, otros dicen que no, ¿ya? Dice que no pueden haber sido ángeles porque no puede haber una atribución humana para mandar ángeles, ¿ah? Entonces también yo obviamente expongo también esas opiniones, porque en esta búsqueda obviamente siempre vamos a encontrar también comentarios que pueden ser diferentes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos también? Es que hay muchos casos, ¿cierto?, donde la palabra malachim, que viene de malach, hace referencia a hombres, como mensajeros, no solamente a los ángeles enviados de parte de Dios. O sea, puede haber un mensajero ángel enviado, pero también puede haber un mensajero hombre enviado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Es que muchos malach, muchos ángeles, en ese sentido, enviados de Dios, se han visto como hombres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como arrastramos un poco posteriores conceptos de ángeles que nos imaginamos siempre con alitas, con vestiduras blancas, donde no siempre es así. ¿Ah? Por ejemplo, vemos Josué se encontró con un ángel y él pensaba que era un guerrero enemigo. Y él le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o eres de los otros? Entonces muchas veces vemos también que pueden haber ángeles que parezcan como personas, ¿ah? Pero son enviados. ¿Qué pasó con los ángeles enviados a Lot, por ejemplo? Ellos los veían como hombres, ¿cierto? Pero él sabía, Lot, que eran enviados de Dios. Entonces no era cualquier humano. Entonces también tenemos un poco esa situación allí. Ahora yo me acordé de ese versículo, dice en Hebreos 13:2, no olvidéis la hospitalidad, porque por medio de estas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces muchas veces hemos visto casos en que aparecen personas a proteger, pero no cualquier persona. Era un ángel que parece persona, pero es enviado de Dios. ¿Ya? Entonces esa experiencia un poco
se entremezclan, en que a veces sí podemos saber, como Abraham sabía que eran ángeles, que era el Eterno mismo ahí visitándole, cómo a veces podemos no darnos cuenta de que son enviados de Dios, porque se ven como personas comunes y corrientes, ¿ya? Entonces allí se mezcla en este relato que él envió Malach, mensajeros. ¿Habrán sido ángeles de Dios, de parte de Dios, o habrán sido solamente personas enviadas? Interesante. Vamos a ver, vamos a leer aquí un poquitito, inmediatamente, al otro lado, aquí. Acá tengo el libro de Yashar, o de Hazer, ¿ya? Que como mencionaba anteriormente, es un libro que 2 veces la Biblia menciona y dice esto está escrito en el libro de Hazer, ¿ya? Por lo tanto, la misma Biblia, por así decirlo, habla de este libro que lamentablemente estaba perdido y no fue incorporado. Solamente para abrir un poquito más este mismo relato, mire, dice, y en este momento Jacob envió, dice, mensajeros a su hermano Esab, hacia la tierra de Seir, y él le habló palabras de súplica. Y él les ordenó diciendo, así dirán a mi señor Esab, así dice tu siervo Jacob, que mi hermano no se imagine que la bendición de mi padre que él me otorgó ha probado ser beneficiosa para mí, porque he estado estos 20 años con Labán, y él me engañó y cambió mis jornales 10 veces, como ya ha sido dicho a mi señor, y yo solo serví en su casa muy laboriosamente. Y Elohim después vio mi aflicción, mi labor y la obra de mis manos, y él me causó encontrar misericordia y favor a su vista. Y después, por la gran misericordia de Elohim y su bondad, adquirí bueyes, asnos y ganado, y sirvientes y sirvientas. Y ahora estoy viniendo a mi tierra, a mi casa, a mi padre y madre, quienes están en la tierra de Canaán. Y he enviado para que mi señor sepa todo esto para poder encontrar favor a la vista de mi señor, para que él no se imagine que yo por mí mismo obtuve riquezas o la bendición con la que mi padre me bendijo ha sido de beneficio. Y esos mensajeros fueron a Esab y lo encontraron en el borde de la tierra de Edom, yendo hacia Jacob, y 400 hombres de los hijos de Seir, el Orí, estaban parados con espadas desenfundadas. Y los mensajeros de Jacob le dijeron a Esab todas las palabras de Jacob, que Jacob había hablado a ellos referente a Esab. Y Esab le respondió con orgullo y desprecio. Y él dijo a ellos, ciertamente yo he oído, y en verdad se me ha dicho lo que Jacob ha hecho a Labán, quien lo exaltó en su casa y les dio sus hijas por esposas, y a él le fueron nacidos hijos e hijas, y abundantemente aumentó en riquezas en la casa de Labán por sus medios. Y cuando él vio que su riqueza era abundante y su fortuna grande, él huyó con todo lo que le pertenecía de la casa de Labán. Y él se llevó a las hijas de Labán lejos del rostro de su padre como cautivas, tomadas por la espada sin decirle a él de ello. Y no solo a Labán le ha hecho así, sino a mí me ha hecho así. 2 veces me ha suplantado y estaré silente. Ahora, por lo tanto, este día he venido con mi campamento para encontrarme con él, y yo le haré a él de acuerdo al deseo de mi corazón. Y los mensajeros regresaron a Jacob y dijeron a él, nosotros fuimos a tu hermano Esab y le dijimos todas tus palabras, y así él ha respondido a nosotros. Y he aquí, viene para encontrarse contigo con 400 hombres. Ahora conoce y mira lo que vas a hacer y ora delante de Elohim para que te libere de él. Amén. Hasta ahí. Entonces, ahí amplía un poquito más el relato, ¿cierto? De lo que sucede. O sea, claramente Jacob no ve que la venida de su hermano sea con buenas intenciones, ¿no? Claramente. Después vamos a seguir continuando el relato, ¿eh? Sí, pues, bueno. Entonces ahí viene lo que es la angustia de Jacob, ¿eh? O sea, Génesis 32:7 dice, y se angustió Jacob y tuvo gran temor y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas. Claramente, escuchando esa respuesta, rechazada por parte de Saúl, lo que había pasado, Saúl tenía otra versión, tenía la versión de Labán, y nada que ver con lo que Jacob le estaba mandando como mensaje. Entonces claramente él se angustió mucho porque Esaú no venía con buenas intenciones y probablemente venía a cobrar, a hacer justicia.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide en dos campamentos su familia, su casa y todo lo que tenía. Esta es la primera vez entonces que vemos que el pueblo de Israel, ¿ya?, está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. Eso es clave porque es una figura profética, ¿cierto?, de que después Israel iba a ser dividido en dos. Las dos casas de Israel, los dos hermanos de la parábola de Yeshua, el hermano mayor y el hermano menor. Siempre habla de dos. En tiempos del rey David había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. David reinó 7 años solo sobre la casa de Judá y 33 años sobre todo Israel, sumando un total de 40 años de reinado. Pero después vemos de que con la muerte de Salomón, por su pecado, el reino fue dividido en dos naciones, y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta hoy. O sea, todavía no se ha cumplido la profecía de la unión de las dos casas de Israel. Hoy día Israel sigue dividido, y lo que nosotros vemos en la tierra de Israel es solamente la casa de Judá. Si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo del Eterno como ha sido revelado en las Escrituras. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son Judá por un lado y Efraín por el otro. Amén. Entonces tenemos la casa de Judá, que el líder es Judá, pero tenemos allí la tribu de Benjamín también, de la cual era el apóstol Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y tenemos también algunos levitas, que eran los sacerdotes también que estaban en ese tiempo. Y luego tenemos en la casa de Israel las demás 10 tribus, ya incluidas también levitas, pero con líder la casa de Efraín, o sea, la tribu de Efraín. Por eso se le llama la casa de Judá, o la casa de José, o la casa de Efraín. ¿Ya? Cuando se habla en la profecía, oh Efraín, está hablando en el fondo a toda la casa de Israel. Oh casa de Israel. Las ovejas perdidas. ¿Cierto? O las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua también menciona. No he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso es algo central, es un eje central para entender todas las profecías desde el principio hasta el final de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis vamos a ver que el reencuentro, ¿cierto?, es de las dos casas de Israel. ¿No? Ahí terminan un poco las profecías, porque lo que hace Yeshua a su regreso es unir ambas casas. Entonces vemos ahí que Jacob divide en dos sus campamentos, y ahí proféticamente está dividiendo los hijos de Lea y los hijos de Raquel, ¿ah? Y los siervos de Lea y los siervos de Raquel, el ganado y todo en dos partes, ¿ah? Porque dice que si atacaba uno, el otro arrancaba. Se atacaba al otro, el otro huía. Entonces ahí tenemos lo que es la angustia de Jacob. También la angustia de Jacob está relacionada con los años de tribulación, ¿ya? Los 7 años de tribulación, de los cuales siempre hemos escuchado, también habla de la angustia de Jacob, ¿ya? Pero luego esa angustia es respondida con una oración. Y ahí tenemos la oración de Jacob, que dice, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. ¿Ven? Entonces ahí viene la oración, viene el clamor. Por eso sabemos que en tiempos de angustia, hermanos, se va a levantar un clamor, esa oración que va a subir como un incienso, ¿ah?, delante del trono de Dios, y esa oración va a colmar, ¿cierto? Va a llenar esas copas que van a rebosar de la oración de los santos, y eso va a desatar la respuesta, ¿cierto?, del Señor. Amén. Entonces, hermanos, a mayor angustia, a mayor tribulación, mayor oración. ¿Sí o no? ¿Cuál es el momento en que usted más ha orado en su vida? Yo he orado y clamado en momentos de angustia, porque a veces cuando no estamos mal, nuestra oración es más light también, más suave, no es un clamor a veces de desesperación. Pero entonces tenemos que entender de que
vamos, hermanos, a levantar una oración muy, muy poderosa, también conforme a la situación que estemos viviendo. ¿Amén? Y eso es lo que pasa con Jacob. La oración de Jacob, podemos aprender 3 cosas fundamentales que tenemos que nosotros también tener presentes en nuestra oración. Primero, Jacob muestra confianza en las promesas, ¿ya? Porque él primero parte recordando, Señor, tú me dijiste. Señor, tú me dijiste. Yo no me inventé nada. Yo no me he declarado nada. Tú, Señor, me dijiste que ibas a hacer esto conmigo, así como mi padre Abraham, Isaac, que me iba a dar la tierra. O sea, él le recordó sus promesas. ¿Ah? Siempre también es importante en nuestra oración recordar las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, ¿nosotros somos unos patudos de tomar las promesas bíblicas? No. Hoy día que nosotros entendemos que somos la casa de Israel, tenemos parte de esas promesas. Cuando no somos parte de la casa de Israel, ahí somos unos patudos por tomar las promesas, pero no tomamos los deberes. ¿Ah? Porque muchos toman las promesas del Señor, pero no han tomado un compromiso, no están en un pacto con el Señor. Entonces, cuando uno está en pacto con Dios, le corresponden por derecho las promesas. ¿O no? Es como en el matrimonio. Nadie puede venir a pedir derecho a un matrimonio si no está casado. No puede venir a pedirle a alguien que, oye, susténtame, dame la herencia, dame mi pacto, porque legalmente no hay un pacto. Es lo mismo, cuando nosotros hemos entrado a este pacto, a este nuevo pacto con el Señor, tenemos derechos ahora a herencia, a promesa, así como también a deberes y compromisos. ¿Ah? Entonces, aquel que reclama promesas, que habla de promesas, pero no está en el pacto, o sea, no está guardando mandamientos, no puede acceder. Hoy día nosotros, hermanos, sí estamos guardando mandamientos. Y por lo tanto podemos legalmente tomarnos de esas promesas. ¿Amén? Entonces, la promesa que le dio a Jacob también es nuestra promesa. ¿Amén? Después, ¿qué es lo que hace? En segundo lugar, humildad. Jacob tiene humildad, porque dice, indigno soy. Yo creo, hermano, que lo que más me ha pasado y le ha pasado a usted, de que al conocer los mandamientos, más decimos, Señor, perdóname, porque te he fallado. Nadie tiene esa actitud, Señor, aquí, tú me has dado todo, yo soy tu hijo, y no, porque a medida que hemos conocido su palabra, mayor humildad el Señor nos hace tener. Y Jacob lo demuestra. Mira, era heredero, Dios mismo, o sea, Dios mismo le había hablado a Jacob. O sea, eso es poderoso. El ángel vino, se le apareció, le habló el Señor mismo, pero aún así él humilde. Indigno soy. ¿Ah? Y en tercer lugar, sinceridad. Jacob también es muy sincero porque él reconoce, le tengo miedo a mi hermano. ¿Ah? Una de las cosas que cambian esta oración es reconocer y también nos muestra con nuestros temores delante del Señor. O sea, nadie hoy día le puede ocultar al Señor lo que realmente hay en el corazón. Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Ah? Señor, ¿sabes qué? No sé cómo lo voy a hacer. Estoy nervioso. O sea, esos eran los elementos que tenía en la oración de Jacob. Una oración que fue escuchada y que fue respondida por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Un contraste. Un contraste un poco con cierta forma hoy día de orar. Una forma moderna de orar. ¿Ya? En ese momento Jacob estaba en un momento clave. Esaú tenía el poder y el deseo de destruirlo, de matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue porque el Señor le dijo, vuelve a tu tierra, vuelve a tu padre, a tu madre. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas del Eterno para su vida. Tampoco escondió su temor. Con plena sinceridad sacó a luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que no era. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que
hoy día nosotros creo que en parte también lo vivimos enseñanzas que han salido, ¿cierto? Principalmente en los tiempos modernos, ¿ya? En la cual hay que confesar, declarar la palabra, ¿cierto? Todo el tiempo y no hablar de lo negativo. O sea, no reconocer que tenemos temor, ¿no? O sea, tienes que declarar, yo no tengo miedo, Dios está conmigo, y yo todo lo voy a hacer, y todo lo voy a lograr, y todo lo voy a alcanzar, ¿cierto? Como una especie de super fe. ¿Ah? Entonces es verdaderamente muy bueno confesar la palabra en todo momento, pero también hay que sacar a luz la verdad de las cosas negativas que existen y ser sinceros delante del Señor. Adonai aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros oramos y pedimos, Señor, tú nos has prometido en tu palabra, pero yo no soy digno, porque no es por mis méritos. Por eso oramos siempre en el nombre de Yeshua. Hay un intermediario, porque si hay alguien digno, es Él. Y nosotros simplemente por su gracia y misericordia podemos alcanzar las cosas. Entonces hay una actitud muy diferente a la que se tiene hoy. No, yo soy hijo de Dios, yo acá todo lo puedo, nadie contra mí, yo me levanto, yo alcanzo, yo arrebato, y palabras modernas, ¿cierto? Pero que no están conectadas con la verdad bíblica. Incluso Jacob dice, Señor, tengo miedo. No, tú no tienes que tener miedo. Pero no podemos negar, hermanos, delante de una oración sincera, Señor, tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Se fijan? Y muchas veces, no, esa oración, no tengo temor, porque yo soy fuerte, porque, no sé, yo soy invencible, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, la oración que aquí nos enseña Jacob, que es la oración que nos tiene que identificar. Esa oración sincera, esa fe sincera, es la que nos va a traer una respuesta verdadera de Dios. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en 1 Timoteo 1, 5 y 6 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, dice, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Wow. O sea, la oración que hacemos, ¿es una oración sincera o es una oración prácticamente de pura palabrería y declaraciones vanas? Fíjate, hoy día la iglesia moderna tiene otro tipo de oración muy distinto a la oración bíblica. ¿Ya? Perfecto, una consulta. ¿Sí? Lo que yo escuchaba de la iglesia católica, que siempre lo que yo decía es como un rito, ¿cierto? Leer, como teatro, de cosas, pero eso no conversa con lo que usted dice de que la oración tiene que nacer del corazón y en el momento, no es un poemario que uno consigue. Entonces, la pregunta era, ahí cuando uno lee la Torá, siempre Jesús enseña a orar ese Padre mío, ¿cierto? Padre nuestro. Entonces ahí también está enseñando una forma de orar a los discípulos, ¿cierto? Entonces, eso con tanto sentido como que tiene que ser auténtico la fe, más que hasta para orar, digamos, tiene que ser con sinceridad y auténtico, no como un poema. Exacto. Claro, Uno tiene que orar con lo que le nazca del corazón en ese momento. Exacto. O sea, eso habla de una fe sincera. Porque hay una fe, digamos, que no es sincera. es como mostrar el corazón en el momento. Correcto. Lo que tiene, los temores. Efectivamente. O sea, por eso le digo, o hacemos esa oración sincera, o hacemos esa oración, no, yo declaro, yo creo, no tengo temor. Y realmente estamos cayendo en una oración que realmente no es bíblica. ¿Ah? Entonces fíjense los elementos de la oración de Jacob. Siendo un hombre que escuchó directamente palabra y promesa de Dios. O sea, pongámonos en ese nivel. O sea, yo no le llego a los zapatos a Jacob. Ni menos a Yeshua.
Si el mismo Juan el Bautista, un hombre santo, apartado, le dijo, Señor, yo no soy ni digno de amarrar la correa de tu calzado. Entonces, nos ponemos en ese nivel. Entonces, hoy día, ¿cómo actúan muchos creyentes? Miran hacia abajo a Jacob, a Abraham, y se ponen en un nivel que ni siquiera los mismos patriarcas tuvieron. Entonces, ¿qué tenemos que imitar nosotros? La fe de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. ¿Qué dice? También 2 Timoteo 1:5, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Entonces ahí tenemos la fe sincera, la fe no fingida. ¿Ah? Los discípulos fueron sinceros, Señor, ayúdanos en nuestra fe. ¿Ah? Ayúdanos, aumentanos la fe. Entonces eso muestra sinceridad. No, yo soy súper fe, ¿ah? Y oramos, y estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ocultando, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos autoconvencemos de algo, y en realidad esa oración no va a llegar delante de Dios. ¿Ven? Entonces ahí están los elementos de una oración sincera como el modelo de la oración de Jacob. No vale la pena intentar de fingir ante el Eterno. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros delante de Él y contarle todo. En la luz está la libertad, en la verdad está la victoria. En los momentos críticos no podemos usar frases religiosas para aparentar algo que no es. Seamos sinceros y oremos al Eterno que nos ayude en nuestra debilidad. Amén. Es que es súper importante lo que estamos aprendiendo ahora, porque hay gente que piensa que cuando tiene miedo siente como poco cristiano, entonces como no voy a orar así porque tengo miedo, le voy a dar vergüenza a Dios. O cuando uno está enojado, a mí me ha tocado orar muchas veces y decir, Señor, estoy muy enojada, estoy furiosa. Y hay gente que piensa que no puede orar en esas condiciones. Y cuando aquí le podemos ocultar a Dios, no, ni siquiera el más profundo sentimiento lo podemos ocultar. Entonces no es como una causal como para estar fuera de su presencia. Mientras más sincero, Bueno, David, hay muchos salmos, David, que oran en distintos estados de ánimo. Ora en estados de un ánimo por el suelo, pero aún así ora. Yo creo que una de las cosas que más usa el enemigo, la del hombre, es el hecho de haber adaptado la palabra de Dios a sus necesidades. El hecho de abolir, porque vamos a estar con cosas, los evangélicos, los cristianos, llaman eso, de abolir, desacreditar la Torá, ellos sacan muchos los versículos de contexto, incluso usan eslogan, vamos, en el partido de fútbol yo lo he escuchado, vamos, que todos podemos ir, que nos fortalece, vamos hermanos, y cuando uno lee realmente, cuando Pablo nos fortalece en esas situaciones, piensa que hasta se sentía abandonado por los hermanos, se sentía solo, entonces ahí yo veo que dice, no sé si sino que es como un atributo que Dios les dio por haberles dado la gentileza a ellos de haber sentido Jesús en su corazón. Entonces, como Jesús está en mi corazón, y toman el Corintio, como que está en Cristo como criatura esta, que todas las cosas. Entonces, ese pierde lo que es la sinceridad, la humildad, el temor a Dios. Como decía Anita, yo también muchas veces le he dicho, ¿sabes qué? Padre Eterno, no doy más, me siento desanimada, siento que estoy débil. Él me ha recordado, me dice que en tu debilidad yo me fortalezco, en tus situaciones yo me glorifico, porque siempre hay lo infinito. Por eso yo le digo a todos, nunca debemos condenar de que todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, es de que Dios nos da y nos da cada día. Situaciones que yo crítica, yo tengo temor de que esta situación se solucione, pero ¿cómo voy a seguir manejando esta situación? Porque ustedes saben que después de algunas viene la sanidad, el fortalecer o contener a una persona.
Ese le he dicho, yo no estoy preparada para contener a nadie porque necesito que me contengan a mí. Claro. Empiezan a tomar versículos como promesa. Dice que yo voy a salir adelante, dice que todo me... Y eso a veces también lleva a que alguien nunca pida ayuda o reconozca que necesita ayuda, porque a veces estamos en una estructura donde tú no puedes estar mal, tú no puedes tener problemas, tú no puedes andar contando que estás decaído, tú no puedes decir que estás triste, tú tienes que estar bien, tú estás contento, tú tienes que fortalecer, pero hermano, a veces son cargas y muchas personas viven así con esas cosas guardadas y nunca son liberadas. ¿Por qué? Porque tienen que tener una fe fingida, tienen que aparentar una condición que no tienen. Ahora, lo otro importante en este punto es que tiene que ser una fe enfocada correctamente. ¿Qué significa? No es una fe en lo que yo quiero, porque la gente usa su fe, usa una fe para alcanzar sus propios propósitos. O sea, Señor, yo tengo fe que tú me vas a dar una casa grande. Yo tengo fe que tú me vas a dar tal cosa. Pero fíjense que esta fe y esta oración sincera de Jacob está enfocada en un propósito de Dios. Está enfocada en una promesa de Dios. No está enfocada en sus propios afanes. Por eso dice, ustedes no reciben porque oran conforme a sus deseos. Exactamente. ¿Se fija? Y muchas veces la gente se le inyecta una fe para alcanzar sus planes, sus deseos, sus deleites, pero no la fe necesaria para alcanzar el propósito, la voluntad y las promesas de Dios. ¿Se ve? Yo hace Entonces, poco, perdón, escuché a un hermano y yo pensé que también una vez lo dije y me pareció así como un insulto, digo, es de que en Cristo soy heredero todo. Entonces yo tengo el poder, la autoridad y estoy sentado juntamente con Cristo Jesús a la diestra de Dios Padre. En los lugares celestiales de gloria. Que yo así escuché a esa persona. Entonces yo dije, lo más que yo dije una vez, soy coheredera juntamente con Cristo, pero nunca me senté al lado de arriba. Claro. Pero entonces con esto dijo, si yo sé, porque él está pasando una situación muy intensa, ¿no? Dijo, si yo le hablé con esa persona y esa persona se va a pasar el cáncer, se va a pasar la crisis. Y yo decía, Padre eterno, perdona lo que está diciendo. Voy a hacer una piedra. Muchas veces, como que leímos una autoridad que escucha que había que con humildad y decirle, Padre eterno, si quieres que nosotros le demos sanidad, o llevemos a esta persona al arrepentimiento. Porque muchas enfermedades están por consecuencia del pecado, dolor, angustia, pena, tristeza, o resentimiento, rencor, odio. Claro, entonces hay que preguntar siempre a Ruach HaKodesh. Por eso muchas personas me dicen, cuando yo les comparto, me dicen, ¿a quién te representas que yo tengo que dejar que el Ruach HaKodesh me guíe, me alinee? Que te guíe la palabra de Dios, pero que te alinee, recuerda que es para la derecha, porque aquí estás pidiendo el auto para qué, para salir de vacaciones, para pasarla bien, o realmente porque Dios quiere que estás un auto. No me va a dar todo, si yo ya tengo que poner. Entonces, como vender un evangelio principal, una fantasía. Mire, y ¿qué dice Matías ahí? El apóstol Pablo en Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense, tenemos que reconocer nuestra debilidad porque en ella se gloria el Señor. O sea, el apóstol Pablo decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
del Mesías. Después dice también, por lo cual, por amor al Mesías, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, fíjense, ahí está el versículo, ¿eh? Entonces, eso nos habla de una fe no fingida, una fe sincera. Amén. Por ahí una frase que leí decía, es mejor tener una fe pequeña en un Dios grande que una fe grande en un Dios pequeño. ¿Ah? Entonces, nuestra fe tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo a medida que también vamos superando nuestros temores y nuestras debilidades. ¿Ven? Entonces ahí también nos habla de ese tipo de fe. En nuestra debilidad está la fuerza, porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza en nuestro Dios Todopoderoso que está con nosotros. Adonai había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y delante de él estaba la promesa acompañada con un peligro de muerte, su hermano Esab. No tenía más remedio que unirse más con él, que le podía ayudar y sacarle de la prueba. ¿Ven? Entonces esas son las situaciones en las cuales nos enfrentamos muchas veces. Sí, al final vamos a hacer preguntas, correcto. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es nuestro Elohim, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. ¿Ven? Entonces sabemos que para nosotros toda prueba, toda aflicción que podamos vivir no va a ser más de parte de Dios de lo que podemos superar. Porque ningún padre va a someter a su hijo a algo que no va a poder pasar. Las pruebas siempre van a estar al nivel de nuestro crecimiento, al nivel de nuestra condición, y también nos van a ayudar a fortalecernos a la manera que necesitamos. ¿Ven? Entonces, Jacob estaba enfrentando una prueba muy difícil, pero eso lo llevó a levantar un clamor de un gran nivel y a recibir también una respuesta poderosa. Amén. Y acá miren, tenemos el clamor de Jacob que dice: oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Adonai que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Fíjense que lo que le dice Dios a Jacob es todo lo contrario de lo que le dijo a Abraham. Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela a la casa que yo te daré. Perdón, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo es eso? Abraham le dice que tiene que salir y a Jacob le dice que tiene que volver. ¿Cómo es? El Señor ahí se está... ¿Qué tenemos que hacer? Pero hay que entender entonces que estas dos palabras involucran una palabra para nosotros hoy. ¿Por qué? Vuélvete, ahora dice a Jacob, cuando Abraham le dice, vete. Estos son los dos mensajes que el Eterno está dando ahora en el tiempo de regreso del exilio de muchos de aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones gentiles. Para muchos de ellos ha llegado el momento de salir de la identidad donde nacieron y volver a la identidad israelita, aunque todavía no sea posible ser un ciudadano israelí. Para ellos ha llegado el tiempo de dejar de identificarse principalmente con la familia y retornar a la familia de Israel. Si no hacen estas dos cosas, no van a poder recibir todo el bien que el Eterno desea darles en este tiempo profético que nos ha tocado vivir. ¿Qué significa? ¿De dónde tenemos que salir? Abraham tuvo que salir de una tierra pagana. Pero Jacob en este momento estaba en una tierra que no le correspondía y debía volver a la casa de su padre. Entonces, ¿cuál es esa palabra profética para nosotros? Tenemos que salir de los gentiles para volver a nuestra familia, la familia de Israel. Ahí está la identidad, allí porque a Israel le pertenecen, como dice el apóstol Pablo, las promesas, los pactos de Israel son las herencias de Israel, todo.
Entonces, en el fondo, el llamado de Abraham, como lo veíamos en la alabanza al principio, tienes que cruzar el río, tienes que salir, ¿cierto?, de tierra extranjera, tienes que salir de los gentiles, tienes que salir del paganismo, cruzar, ¿para qué? Para ahora volver a tu familia, a tu origen. ¿Quién es? Porque todo aquel que es de la fe, dice, es hijo de Abraham. ¿Te fijas la conexión? Todo aquel que es de la fe en Cristo es hijo de Abraham, nos conecta con una descendencia. Entonces salimos por un lado, pero tenemos que regresar al otro. Ahí está la conexión. ¿Ven? Por ejemplo, acá vemos un texto en Hebreos que dice: por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Elohim, de Dios, que tener el gozo temporal del pecado. Wow. Porque Moisés fue acogido como hijo de Faraón. Habló como Faraón, ¿cierto? Se crió en la casa de Faraón, lo vistieron como todo. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Tengo que salir. Voy a dejar el palacio, voy a dejar la gloria que tengo aquí, voy a dejar mi puesto. ¿Y qué es lo que hizo? Salió. ¿Y qué es lo que prefirió? Padecer, ¿eh? Sufrir con su pueblo para ver después el gran poder que Dios utilizó con ellos, le usó. Entonces ahí está también. También esto involucra realmente despojarnos de ciertas cosas. Dejar cosas, y a lo mejor, hermanos, el Señor nos está prometiendo: no, es que yo te voy a dar algo mejor. Porque a veces, ¿qué nos ha pasado? Cuando entramos al reino, se nos vienen cosas a veces difíciles. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? A veces es mejor pasar prueba y tribulación estando en el pueblo de Dios que estar viviendo una vida, wow, gloriosa, fuera del pueblo. Por eso hoy día vamos a ver mucho ese contraste y lo vamos a ver fuertemente. Los que no están en el Señor van a estar viviendo en la gloria. ¿Ah? Y los que estamos en el pueblo de Dios vamos a tener que pasar tribulación. Pero eso es momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor y eterno peso de gloria. Amén. Entonces nosotros estamos mirando más allá de la prueba, más allá de la tribulación, estamos mirando las promesas que el Señor le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob estaba viendo hoy día de una tribulación tremenda: puedo morir, me pueden matar a mi esposa, a mis hijos, me pueden aniquilar, pero él estaba aquí: Señor, tú me prometiste que me darías una descendencia, tú me prometiste que me darías una tierra, que todo lo que le hablaste a mi padre, Abraham, Isaac, recuérdalo, Señor. Amén. Esa es la posición correcta. ¿Anita? Sí, pon el otro versículo. Lo que pasa es que algo que me ayudó a entender un poco el tema de la fe, y lo explicaba Katy Gómez, que tiene la misma raíz que la palabra fidelidad. Entonces, ¿fidelidad a quién? A la Torá. Entonces, si uno lee este versículo y cambia, por ejemplo, la palabra fe por fidelidad, porque por fidelidad a Moisés rehusó ser llamado, por fidelidad a la Torá. Y se puede aplicar, por ejemplo, en otro versículo, en 2 Corintios, que dice: por fe andamos, no por vista. Por fidelidad andamos. ¿A qué? A la Torá. En hebreo dice: más el justo por la fe vivirá. Por fidelidad vivirá. Ese es el tema de la fe. No es una fe, como decía Raúl, en que el Señor me va a proveer, sino que es una fe centrada, es una fidelidad a la palabra, y entonces las promesas de la palabra se van a cumplir. Pero si yo soy fiel a la palabra. Claro. O sea que está conectado con la obediencia. Está conectado, claro. Por eso fe, creer y obedecer, que tiene que ver con fidelidad. La fidelidad es un concepto de yo me mantengo obediente y firme. ¿Cierto? Lo que el Señor me ha dicho. También, porque no me pide todo su manera, o sea, la parte que Y lo recibís, que pedís mal. pedimos más, porque nosotros, por ejemplo, cuando uno tiene un problema, o sea, como dice la señora, enojada, bueno, en mi caso yo voy, me encierro en mi dormitorio y empiezo a hablar, a decirle a Dios que estoy fallando en esto y que necesito corregirlo, que Él me ayude. Entonces después ya salgo como aliviadita, pero es de la paz espiritual que va a llegar a mí. Y uno camina así, porque antes yo equivocadamente, mira, pero
O sea, uno se ríe porque se compra una buena ropa, porque, bueno, finge delante de la gente que está bien y palabrea, pero esa es la paz terrenal que uno recibe. Pero aquí adentro está vacío. Entonces, fíjense, nuestra fe tiene que estar firme y en el fondo nuestra fe no es una creencia mental solamente. Nuestra fe es práctica, nuestra fe es fidelidad. O sea, yo tengo mi fe en el Señor porque estoy siendo obediente a Él. Obedezco sus mandamientos, esa es mi fe. Es un fundamento firme, inamovible. Porque cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Y todo aquel que permanece en su palabra, permanece para siempre. Amén. ¿Y qué es lo que dice acá en 2 de Corintios 6, 17? Y acá vemos. ¿De qué tenemos que salir? Mire, el apóstol Pablo está exhortando aquí a los gentiles en los Corintios, a los que se convertían al Señor, y dice, por tanto, salir de en medio de ellos y separados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ahí tenemos que, por un lado, salir para ser recibidos. Amén. En el Señor. Amén. Ahora, estamos terminando. Bueno. A veces, bueno, cuando entré al Evangelio de muchos años, de 30 años, como que me enseñaron de que si yo oraba, se cumplían las cosas como, no al tiro, pero podría ser como, tardaba pero poco. Pero en el pasar del tiempo me va enseñando a uno la vida personal, que yo oraba y yo decía, Señor, por decir, quiero que me pase esto ahora ya. Y no pasaban años. ¿Por qué no me ama? Una vez se cuestiona esa parte. Después yo aprendí a leer. Uno tiene que tener paciencia y fe y fidelidad, como dice acá el hermano, que las cosas que uno pide no siempre son las que Dios quiere para nosotros. Nosotros como que queremos darle vuelta la mano a nuestros Señor, no es así. Yo tiempo atrás, llevo años pidiendo algo y yo dije, yo Señor, me voy a entregar a ti. Después de 10 años me llegó la respuesta. Yo soy feliz hoy en día, soy feliz porque 10 años esperando una respuesta y cuando dije yo, ya Señor, te lo entrego. Cuando tú quieras, Señor, me das la respuesta y yo voy a ser feliz igual siempre y cuando esté conmigo, si me la dio. Esa es mi manera de yo aprendí lo que está diciendo acá, pero que nosotros tenemos que orar y que el Señor nos va a dar en el momento que es preciso y Él no nos va a mandar pruebas que no lo podamos soportar. Porque tenemos una fe y una fe. Es mi experiencia. Así yo estoy llorando. Por eso que lo dice en la vida. Es mi experiencia. Y, hermano, acá algo potente que también nos relata el libro de Yashar, Hacer, se los voy a leer. ¿Por qué? Porque primero tenemos una oración sincera, una oración de fe sincera, sin fingimiento, centrada en la voluntad de Dios, centrada en la promesa de Dios. Cuando esa oración es realizada, hermanos, no dudemos que el Señor nos va a responder. Cuando estamos orando conforme a una palabra, conforme a una promesa, un propósito de Dios para nosotros y no de lo que nosotros queremos pedirle a Dios, esa oración va a ser respondida. Esa fue la oración de Jacob. Y aquí el relato nos habla de que Dios respondió a esa oración sin que Jacob incluso supiera. Sin que Jacob se diera cuenta, Dios obró en favor de él. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a leer aquí, estamos en el libro de Yashar, capítulo 32. Vamos a leer el verso. Bueno, acá está el clamor de la oración de Jacob, ¿ya? Un poquito más extensa de lo que tenemos en la Escritura,
Lo leo, dice, y Jacob oró a Adonai su Elohim, y él le dijo, oh Adonai, el Elohim de mis padres Abraham e Isaac, tú sí me dijiste a mí cuando me fui de la casa de mi padre diciendo, yo soy Yahweh el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. A ti te doy esta tierra y a tu ser, a tu descendencia después de ti. Y yo haré tu ser, a tu descendencia como las estrellas del cielo, y tú dispersarás hacia los cuatro confines del cielo. En ti y en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y tú estableciste tus palabras y me diste riquezas, e hijos y ganado, y los máximos deseos de mi corazón. Tú diste a tu siervo, tú me diste todo lo que yo pedí de ti, y así no me faltó nada. Y tú después me dijiste, regresa a tus padres y a tu lugar de nacimiento, y yo haré el bien contigo. Y ahora que he venido, y tú me liberaste de Labán, caeré en las manos de Sab, quien me matará, junto con las madres de mis hijos. Ahora, por lo tanto, oh Adonai, Elohim, libérame, te oro a ti, también libérame de las manos de mi hermano Esaú, porque estoy grandemente atemorizado de él. Y si no hay justicia en mí, hazlo por amor a Abraham y a mi padre Isaac, porque yo sé que por medio de bondad y misericordia yo he adquirido toda esta riqueza. Ahora, por lo tanto, yo te suplico que me liberes en este día con tu bondad y que me respondas. Esa fue la oración de Jacob, un poquito más extensa aquí, dice, y Jacob cesó de orar a Adonai, y él dividió la gente que estaba con él, con los rebaños y ganado en 2 campamentos. Y él dio la mitad al cuidado de Damesec, que era el hijo de Eliezer, el siervo de Abraham, el sirviente de Abraham, y la otra mitad la dio al cuidado de sus hermanos Elianus, el hijo de Eliezer, para hacer un campamento para sus hijos. Y él les ordenó diciendo, manténganse ustedes a una distancia entre los 2 campamentos, no se acerquen uno al otro, y si Esaú viene a un campamento y lo mata, el otro campamento a la distancia de él escapará de él. Y Jacob se quedó allí esa noche, durante toda la noche, él dio a sus sirvientes instrucciones referentes a las fuerzas de sus hijos. Y Adonai oyó la oración de Jacob en ese día, y Adonai entonces liberó a Jacob de las manos de su hermano Esaú. Y miren lo que sucede. Dice, y Adonai envió 3 malajim, de los malajim del cielo, y ellos fueron delante de Esaú y vinieron a él. Algo está pasando aquí que Jacob no vio. Y esos malajim aparecieron a Esaú y a su gente como 2000 hombres, montando en sus caballos equipados con todo tipo de instrumentos de guerra. Y ellos aparecieron a la vista de Esaú y a todos sus hombres para ser dividido en 4 campamentos, con 4 jefes para ellos. Y un campamento siguió y encontró a Esaú viniendo con 400 hombres hacia su hermano Jacob. Y este campamento corrió a Esaú y su gente, y los aterrorizaron, y Esaú cayó de su caballo en alarma, y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar. Y ellos estaban grandemente atemorizados. Y todo el campamento gritó tras ellos cuando huyeron de Esaú, y todos los hombres que lucían de guerra respondieron diciendo, ciertamente nosotros somos los sirvientes de Jacob, quien es el siervo del Elohim. Y entonces, ¿quién se puede oponer contra nosotros? Y Esaú dijo a ellos, oh, entonces mi señor, y hermano Jacob es su señor, a quien no he visto en 20 años. Y ahora que he venido este día a verlo, ¿ustedes me tratan de esta forma? Y los malajim le respondieron, diciendo, ¿cómo vive Adonai? Si no fuera Jacob, de quien tú hablas como tu hermano, no hubiéramos dejado ni uno que quedara de tu gente, pero solo por causa de Jacob no haremos nada a ellos. Y este campamento pasó de Esaú y sus hombres y se fue, y Esaú y sus hombres se habían ido de ellos por cerca de 1 legua. O sea, aquí lo que cuenta es que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Envió un ejército de ángeles, como hombres de caballo, literalmente, guerreros, 2000 hombres, y se le aparecieron a Esaú 4 veces, distintos ejércitos, por así decirlo, distintos ejércitos de a caballo, y lo mismo, lo atemorizaron, y le dijeron que eran siervos de Jacob. Esaú dice, no, si Jacob es mi hermano, y yo lo voy a ver, soy su siervo.
Y claro, por eso entendemos después que, o sea, fíjense, Jacob no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo único que él sabe es que cuando él va con su hermano se apostra y su hermano lo abrazó y no le quedó otra porque después, espera un poquito, mira, antes de, me salto aquí obviamente todo lo que pasa porque 4 veces, y después lo que dice aquí, acá está. Dice, y cuando Esaú miró el mal que los malachí habían hecho a él y sus hombres, él se volvió grandemente atemorizado de su hermano Jacob, y él fue a recibirlo en Shalom. Y Esaú ocultó su odio contra Jacob porque tenía temor por su vida a causa de su hermano Jacob, y porque él se imaginó que los 4 campamentos que él había visto eran sirvientes de Jacob. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que la oración de Jacob, con todos los elementos que mencionamos, desató la respuesta de Dios. Muchas veces Dios está orando de forma que uno no está viendo. Porque Jacob siguió con el Señor, pero ¿qué es lo que hizo? Actuó en fe, dividió su campamento, y ¿qué es lo que hizo? Una estrategia en la cual empezó a mandar regalos. Empezó a enviarle todo a su hermano Esaú. Pero en realidad lo que produjo temor en Esaú fue lo que Dios hizo por él. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Dios, en una oración correcta, va a movilizar su favor, sus ángeles, aunque nosotros no lo veamos. Él va a estar moviendo las cosas a nuestro favor. ¿Amén? Eso es lo que vemos ahí. Y de alguna manera, nosotros también, en este tiempo, con esto terminamos, para ir a preguntas y comentarios, vemos hoy día que Saúl, ¿cierto? La Biblia varias veces dice que es Edom, ¿cierto? Los edomitas, en el fondo, son todos los descendientes de Saúl. Edom significa rojo, y está relacionado, ¿cierto?, con ese potaje rojo que él comió cuando vendió su primogenitura. ¿Ven? Por lo tanto, de Edom desciende Roma. ¿Ya? Roma, ¿cierto? Y sus capas rojas y todo eso que lo simbolizaban, tienen que ver con Edom. Y de alguna manera, hay un conflicto actualmente entre Roma con el cristianismo romano, esa católica apostólica romana, que en el fondo tiene que ver con Edom, ¿ah? Y que está en pugna con su hermano Jacob, que es Israel. ¿Ah? Entonces ahí también vemos esa situación. ¿Ah? La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano y el resto del paganismo para que vuelvan a casa sanos y salvos durante la gran tribulación. ¿Ven? Entonces nosotros, ¿con qué hemos estado luchando? Con un sistema romano, con un sistema de Edom, que está infiltrado. Si ustedes revisan, ¿cierto?, en la historia, todas las iglesias o religiones modernas vienen de Roma. Raúl, ¿Sí? Raúl, ¿Sí? disculpa, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que los pequeñitos se les escucha muy fuerte su voz, interviene con la tuya y no alcanzo a escuchar lo que tú dices, por favor, disculpen, yo sé que ellos juegan, pero no sé si están muy cerca tuyo, pero se escucha muy fuerte, por favor. Te mando un besito a ellos igual. Besito, Sol. Lo que pasa es que hay un micrófono habilitado que es muy ambiental, ¿ya? Pero puedo cambiarlo. Bueno, ya estamos. Entiendo. Hay un micrófono que es del equipo, que es más directo, pero teníamos el ambiental. Por eso quizás se filtran mucho las voces externas. ¿Ya? Entonces, si los niños más... Raúl chiquitito. Eran ustedes dos. Ya, entonces, es donde vemos que hoy día todo el sistema religioso moderno, cualquiera sea la religión,
Todas ellas vienen de Roma, todas. Y ese es un sistema de Edom, es un sistema de Esaú, que va a estar siempre en pugna con Jacob, con Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? Todo ese sistema que en el fondo va a ser un sistema ecuménico, porque todas las religiones se van a estar unificando. Todas las religiones se están unificando. Todas, el solo hecho de decir, convivamos en acuerdo, ¿cierto? Estamos juntas, es un ecumenismo. Y todo eso en el último tiempo se está consolidando porque todo ese ecumenismo se va a ir en contra de ¿quién? En contra de Jacob, en contra de Israel. Nosotros hoy día por decir, a mí cuando me preguntan de qué religión es, yo no sé qué responder a veces. Porque no tenemos una religión, nosotros hoy día hemos regresado a una nación, a un linaje que es de Abraham. Entonces no es una religión, por eso el apóstol Pablo dice la verdadera religión, pura y sin mancha, es visitar a los huérfanos, ayudar a los pobres, a las viudas. Esa es religión. Pero hoy día como una religión, una denominación, no podemos nosotros. Nosotros entendemos que Dios nos ha hecho salir para volver ¿a dónde? A ser parte de Israel. De Israel que se está restaurando en este tiempo. ¿Ves? Correcto. Exactamente. Por eso el Señor ha establecido en nosotros un templo del Espíritu Santo. Estamos en este mundo, pero no somos. Correcto. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir entonces, bueno, el último versículo, que en el fondo lo que les decía, la reunión final, lo que habla Apocalipsis, cuando dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, la salvación se debe a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas, recuerden, lavaron sus ropas es guardaron los mandamientos. Y las blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. Amén. Eso. Vamos a, antes de pasar, ¿cierto?, a las preguntas, comentarios, ¿cierto?, vamos a cerrar, ¿cierto?, con la oración de bendición, que dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, beyahe olam natan betohenu, Baruch atah Adonai, noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Bien, Mabel iba a comentar algo y también me voy a abrir ahí después el micrófono para los hermanos en la colección. Me llamó la atención donde dice que igual Jacob oró y creyó, pero él igual tuvo una estrategia. Entonces ahí me quedó la duda, porque a veces uno igual ora, pero igual mete las manos. Entonces digo, él tuvo alguna visión de separar su familia, porque, o sea, igual lo hizo bien, porque protegió y en cierta forma fue un distractor, sin saber lo que Dios estaba haciendo por su lado. Entonces eso me llamó a mí la atención, porque claro, él oró confiando, pero aún así, él tuvo una estrategia para salvar. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto uno puede orar, confiar, clamar, y de repente igual hacerlo de uno? Porque uno a veces, igual como que mete las patas. Y la otra que me llamó la atención, es que ahí en lo que la lectura, es súper extenso, porque si uno ve la lectura de la palabra,
dice que Esaú besó a Jacob, pero no dice que, o sea, no está toda esta parte que dice que fue por miedo, po. O sea, como que él lo recibió, o sea, como que lo había perdonado y lo recibió súper bien, pero no fue porque él lo recibió bien. Pero en la Biblia, tú lo entiendes así, po. Si no hubiese sido que tú te lees todo esto, uno se queda como que durante los 20 años Esaú dijo, ya te perdono, o sea, ¿para qué vamos a pelear? Que somos hermanos. Pero no fue así, po. Entonces, ahí me quedaron como esas dos. Y lo otro que lata, que la Biblia no esté tan extensa como para poder ver estas sutilezas, ¿te fijas? Que ahí hay algo súper escondido. Sí, mira, ahí hay hartas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como Biblia, en el fondo es una compilación de libros. ¿Qué podríamos decir? A nuestra biblioteca le faltan libros. Sí. Ese es el tema, ¿ya? No es que esta es la Biblia y todo lo demás no es Biblia. No, o sea, la Biblia fue un acuerdo de hombres, de concilios, ¿cierto? De cánones que determinaron qué libros son y qué no son. Y de hecho muchos libros de los que están, que nosotros los tenemos en la Biblia, fueron cuestionados y casi quedaron fuera. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto? Es de entender de que la Biblia es una biblioteca. Y hoy día tenemos una biblioteca que tiene 66 libros, pero a esa biblioteca le faltan muchos libros. Enoc, Yashar, Jubileos, etc. Que entonces, ¿qué significa? Que hoy día nosotros leemos un libro que está enfocado está como resumido porque no está dando más detalles. ¿Pero por qué? Porque para eso está este otro libro que da más detalles. El problema es que si yo no tengo ese libro, yo no entiendo esta conexión. Sí. Por eso, al leer el libro de Yashar, por ejemplo, vemos que acá algo más sucedió. ¿Por qué Esaú llegó tan mansito? No fue solamente por los regalos. Y respondiendo a la pregunta que tú tenías, yo analizaba que de alguna manera Jacob actuó con fe. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno puede hacer y otras cosas que uno no puede hacer. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Dijo, ¿sabes qué? Mi hermano viene contra mí, voy a apaciguar a la ira de mi hermano, le voy a mandar regalos, hagan esta estrategia, porque en el fondo, ¿qué es lo que quería? Que su hermano no lo matara o no lo destruyera. Entonces, él empezó a enviar ofrendas y regalos, pero ¿qué es lo que no podía hacer él? Era tocar el corazón de Saúl. Entonces, había una parte que él podía hacer y la hizo. Y otra parte que él no podía hacer, que Dios hizo, porque finalmente el que atemorizó el corazón de Saúl fue el Señor. Entonces cuando él llega, incluso Esaú, fue tanto el temor de que él no quería aceptar los regalos. Un hombre que hubiese sido tocado por los regalos de su hermano y acalmado su ira, hubiera aceptado los regalos, pero él ni siquiera quería aceptar lo que Jacob le quería dar. Entonces pensemos en eso. Entonces realmente eso muestra de que fue el Señor que atemorizó el corazón de Saúl, le calmó la ira y mejor dijo, me arreglo con mi hermano, ¿cierto? Tomamos un acuerdo, no lo voy a afectar porque si no, estoy liquidado. Entonces ahí también vemos de que la fe de Jacob estuvo en esa oración, pero él también actuó para tratar de lo que él podía hacer y tenía a la mano, también se organizó. O sea, en el fondo a uno le queda como una enseñanza que igual siempre no se puede quedar como tan pasivo, de verdad. Claro, le quedó brazos cruzados. O sea, él también tuvo una fe en la cual el objetivo que le pidió, por eso le decía, o sea, él oró para que su hermano no lo hiriera. ¿Y qué es lo que hizo él? Le empezó a enviar regalos, hizo una estrategia, porque él en ese momento no sabía que Dios estaba haciendo y obrando a su favor. Hay una parte que tú una vez explicaste muy bien, y decías que los hermanos, judíos, que ellos tienen como más arraigado todo lo que es la parte hebrea o del Señor, tienen un diferente comportamiento en cuanto a la fe. Si yo quiero algo, yo oro, tengo fe y como que espero. En cambio ellos, si quieren algo, tienen fe, pero trabajan. Entonces, por ejemplo, si hay un llamado de Dios, te dice, tú vas a ser predicador de las naciones, por ejemplo, el que es como para dispersión, por decirlo, nosotros esperamos que ocurra ese día que alguien me llame para que yo vaya a hacer algo.
El hermano judío no, él ya empieza, compra pasajes, va, trabaja y ahí junta plata, o sea, hace todo el trabajo para que en ese momento que está haciendo, el padre actúe en él. Que en eso opera en todas las... Esa es la mentalidad hebrea y la mentalidad griega. Exacto, ahí bueno, ahí. La fe griega obviamente es un concepto mucho más mental, más abstracto. Es como, Más místico. por ejemplo, el Señor me ha bendecido. Sí, que yo estoy esperando la bendición de Dios, ¿cierto? Porque yo creo, yo declaro, yo... ¿Cómo se va a abrir la Pero en puerta? cambio, en la fe hebrea dice yo te voy a bendecir, o que me pongo a trabajar. Me pongo a trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo Jacob? Trabajó. Y consideró que todo lo que recibió por su trabajo fue bendición de Dios. ¿Se fija? Entonces, esa es la mentalidad hebrea. Por ejemplo, viene la tribulación. Yo hablaba con hermanos cristianos y digo, hermanos, estamos en los últimos tiempos, hay que prepararse. Sí, no, pero mira, el Señor nos va... Nos va a guardar. Pero si el Señor nos va a guardar, Él nos va a proveer, así que... Y esa es una fe griega. Si yo sé que viene tiempo de tribulación, hago como José, me preparo. Como Noé. Entonces esa es la mentalidad hebrea. Yo me estoy preparando porque el Señor nos va a guardar, pero bueno, ¿y dónde nos va a guardar? El Señor nos va a proveer, pero ¿de qué nos va a proveer? Entonces la mentalidad hebrea es distinta. De hecho, los hermanos ya están preparándose ellos Están para la preparándose. tribulación, ya están juntando comida, ya están haciendo casas, ya se están yendo a otras partes. Está preparada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fe hebrea, entonces, hace lo que yo tengo que hacer porque mi fe no es para que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Amor, deja de compartir. ¿Fija? Entonces, Señor, tú me vas a proveer, yo estoy guardando. Señor, tú me vas a proveer, estoy trabajando en eso. ¿Se fija? Entonces, ahí es donde es súper importante el... Pero entonces esa es la mentalidad que estaba siguiendo Abraham con su esposa cuando intentaron darle como esa ayuda a Dios dándole a la sirvienta, porque no podía tener hijos. Correcto. De alguna manera, exacto. Ellos activaron de esa manera, pero Dios le dijo, no, no es de esa manera, yo lo voy a hacer con tu esposa. Y así era igual. Porque era con... No, lo que pasa es que la hija, o sea, un hijo que se tenía con una sierva, una concubina, digamos, una sierva de su esposa, era considerado un hijo legítimo. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que la diferencia que Dios le ha hecho? Te voy a dar un hijo con tu esposa, Sara. Por eso Sara le pasó a la sierva, ¿por qué? Porque se consideraba que un hijo de Abraham con sus siervas era su hijo. Es lo mismo que pasa con las siervas de Rachel y Lea, ¿cierto? Bilha y Silpa. Fueron considerados hijos legítimos de Jacob. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema en realidad no fue que Dios le iba a dar un hijo con Sara. Por eso después le vuelve a rectificar. Le dice, no, yo te voy a dar un hijo con Sara. No es ese hijo. Por el linaje. En un principio le dijo que iba a ser su grande nación y todo, pero no nombró a Sara en un principio. Claro. Antes, cuando ellos le pasó la sierva, hasta ahí no había sido nombrada Sara. Entonces ellos dijeron, como ellos tienen esa mentalidad de hacer, de trabajar en pos de lo que Dios dijo, dijeron ya, si no resulta por acá, entonces hagamos esto y lo hicieron. Y después de eso el Señor no es con Sara. Por eso lo vuelve a visitar y le ratifica, le dice, en un año más vas a tener un hijo con Sara. Y él es el hijo de la promesa. ¿Por qué por linaje? Porque Sara venía con de su misma gente. Claro, En era una cambio, descendencia. claro, la sirvienta era hija de Faraón. Que dice, ya estoy anciana. Claro, entonces ella, claro, ve una palabra, pero también ve su condición. Ella no era la mujer de estos tiempos. Señor, tú me vas a dar... No, porque no era una mujer de super fe y declarando. No, era una mujer que entendía que tenía una realidad. ¿Se fija? Aceptaba esa condición y obviamente eso demostró de que lo que Dios hizo realmente fue sobrenatural. ¿Ah? Fue un milagro realmente. ¿Ah? Algo imposible. Con respecto a lo que tú hablabas de la bendición, que el Señor bendice, por ejemplo, a la viuda cuando le quedaba un poquito de aceite y el profeta le dice, ¿qué es lo que tienes? Y ella le dice, solo tengo un pedacito, o un poquito de aceite y de harina. Y a ella fue que le dijo, trae las vasijas, y entonces el Señor le multiplicó, pero le multiplicó algo que ella tenía. Sí, no, y le dijo que lo hiciera. Claro, te hace unas tortillas y hace algo, y tuvo que hacer algo.
Entonces, a veces uno ora esperando que el Señor me bendiga sobre algo que yo no tengo, sobre algo que yo no he trabajado. O si yo no estudié nada para la prueba y le digo, Señor, por favor, y el Señor no va a bendecir, no va a traer a colación el conocimiento con el que yo no estuve estudiando. Entonces, si yo estuve estudiando, el Señor puede hacer ahí que mi mente se concentre y todo. Pero si yo no estudié nada, no tiene Es como, sentido. claro, como digas, yo te voy a ayudar a pasar de curso. El Señor me va a pasar de curso y me dio una no, o sea, me pongo a estudiar. Claro, te va a ¿Explica? dar también Entonces, la mente para que Es súper distinta la absorba mentalidad. todo lo muchas veces positivo. esa mentalidad hoy día es una mentalidad griega que es una mentalidad de Dome, una mentalidad de Roma, una mentalidad, ¿cierto?, que es muy diferente a la mentalidad hebrea. Y por eso hoy día, fíjense lo que va haciendo la palabra. La Torá nos va cambiando la mente, nos va cambiando el entendimiento. Porque de esa manera podremos alcanzar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ven? Estamos ahí apoyando. Bien, abro también el micrófono a los hermanos que están en la conexión para que puedan comentar, hacer preguntas. No sé si alguien allí... Pastor, Sí, Ana Mónica. mire, una consulta. Puede ser que las esposas, en ese caso, una tiene descendencia y la otra también, pueden representar, como usted decía, también las dos casas, una el camino correcto y la otra el camino de el camino de la promesa y el otro el camino que no tiene mayor injerencia en la venida del Mesías. ¿Puede ser así o no tiene nada que ver? Depende, por ejemplo, en el caso de Jacob, sí se ve ya una relación entre sus dos esposas y las dos casas de Israel. Precisamente por eso se separan en dos campamentos, los hijos de Lea, los hijos de Raquel. Ahí hay una figura así que tiene que ver con las casas de Israel. Por otro lado, Abraham, la Agar era de Egipto. ¿Ah? Era hija de Faraón. Claro, era hija del faraón, y por lo tanto, que fue dada a Sara, ¿cierto?, como sierva, y por lo tanto, un hijo de Agar, no, en ese caso no correspondía a la descendencia, ¿cierto?, que el Señor quería apartar para su pueblo. ¿Ah? Ahí vemos más bien a lo mejor una figura de Egipto y de Israel. ¿Ah? Quizás ahí podemos ir nosotros de alguna forma sacando una enseñanza, ¿cierto? O darle alguna interpretación que nos deje una enseñanza, digamos, específica, pero no siempre en este caso ahí serían como las dos casas de Israel. ¿Ah? La otra consulta que me hago yo es por qué los varones tenían tantas esposas y además de eso tenían concubinas. Entonces, ¿por qué era permitido aquello? Claro, en ese tiempo efectivamente pues era aceptado, o sea, no hay un cuestionamiento por lo menos de parte de Dios respecto de ese tipo de prácticas que eran más bien culturales y aceptadas. ¿Ah? Aunque nosotros vemos a veces los problemas que había entre ambas cosas. ¿Ah? Saúl. Posteriormente sí se entrega una Torá, una instrucción respecto a eso. ¿Ah? Pero en ese tiempo, por así decirlo, no estaba normado. Yo sabía por el tema de la multiplicación. Es que a eso apuntaba yo también, que lo comentábamos, que justamente porque había un tema de que había una promesa de poblar la tierra. Entonces, ¿cómo lo hacías? Si no, entonces por eso es que ahora que sea eso, también por la ley, pero en esos tiempos era por poblar y tenía que ser así, sino como ellos se supone que se tenían que casar entre ellos. Claro, entonces, además, por eso era muy común también que se casaran entre ellos. Para tener un linaje, por eso que estaban y después maldito. el Señor normó eso para no tener mucho.
Claro, por eso te digo, porque había que poblar la tierra, porque si no, ¿de dónde sale? Personas altas, ¿no? Claro, porque en realidad eso no obedecía por decir a pecados de lujuria, no estaba relacionado con eso que posteriormente, o sea, hoy día, o sea, si usted ve la realidad, hoy día las personas no están casadas, pero están con varias mujeres o varios hombres. O sea, hay pecados, sí, en eso es pecado de lujuria, de lascivia, que es distinto a la condición de Jacob porque él las tomó legalmente como esposas, las trató como legítimas esposas, ¿cierto? Cumplió su deber conyugal, y por lo menos eran 3 cosas que él tenía que cumplir, ¿cierto? Con su esposa. Entonces él las trató dignamente, lo mismo que pasó con las siervas que cada una de ellas tenía. Entonces no es un contexto de pecado, porque finalmente el apóstol Pablo dice por causa de la fornicación y el adulterio, cada hombre mejor tenga su propia esposa. Porque obviamente el pecado corrompe todo. Y en ese punto no podemos acusar pecado a Jacob, porque él actuó rectamente con sus esposas y todo se veía como en un concepto de santidad, o sea, Jacob era temeroso de Dios. O sea, entonces no se ve ese contexto sucio que hoy día podríamos ver, o sea, hoy día quizás ese mismo contexto en el tiempo moderno se ve muy sucio por causa del pecado. Porque el pecado es que corrompe las cosas, ¿cierto? Es como siempre enseñamos, la sexualidad es santa, pero el pecado la corrompe. Y muchas cosas son afectadas y mal vistas por causa del pecado. Entonces ahí todo se altera. Eso, hermana Mónica. ¿Alguien más, hermano? Porque también para... Raúl, agregar un comentario al tema de la esposa. Eso, muy bien. Sí, mire, el tema de la esposa, igual importante entender la historia bíblica. No es que Jacob llegó y le gustaron 4 mujeres y se quiso casar con las 4, sino que hay que entender la historia bíblica y entender que siempre el amor de la vida de Jacob fue Raquel. De ella es la que él se enamoró, desde que la vio en el ¿cómo se llama? En el pozo, ¿cierto? Y se enamoró y fue como de novela, ¿sí? Se enamoró, la besó, lloraron, fue todo un tema ahí muy romántico. Y lo después vino como consecuencia de eso, de consecuencia incluso de lo que él había hecho a Esab, cuando lo suplanta, ¿cierto? Después se le devuelve medida por medida, y ahora Labán le hace lo mismo y suplanta a su hija, e incluso le saca en cara, le dice, de nuestra casa se da primera la mayor, como diciendo, en nuestra casa sí se cumple, que el mayor primero es bendecido, no como en tu casa, que se bendijo a ti que eres el menor, en desmedro de tu hermano Esaú. Eso es lo que le está tratando de decir. Se lo está como sacando en cara. Por eso Jacob agacha el moño y tiene que, bueno, ya había tomado a Lea como esposa por esta suplantación. Y lo otro que no era llegar y como hoy en día uno toma una mujer y llegar y llevar. Pues. En ese tiempo había que pagar. Por eso a Jacob le costó trabajar mucho. O sea, trabajó 7 años para casarse con Raquel y además sufre la suplantación producto de lo que él había hecho antes, medida por medida, se le repite, y ahora tiene que trabajar 7 años más por Raquel. O sea, tomar esposa en la antigüedad no era barato, no era algo así como que, ya me caso con una, no, había que tener un dote y era costoso tener esposa. Ahora las concubinas vienen justamente por el tema de tener más hijos. Generalmente se daba con las mujeres que no podían tener hijos, como le pasó a Sara, y como le pasa también a Raquel. Por eso Raquel es la que introduce la concubina y a través de ella le da un hijo. Y después su hermana se pone celosa y le dice, yo también, si lo hiciste con ella, también yo tengo una concubina y dame más hijos. Pero se fijan, no es que Jacob andaba como picaflor, por decirlo, buscando esposas, no, que sino en la historia fue dando y terminó al final con 4 esposas, pero no era algo que tampoco Israel es polígamo. Por ejemplo, uno mira Israel, no es polígamo, no tiene esa cultura. Por eso hay que entender la historia bíblica en ese sentido. Eso, Raúl. Súper bien.
Amén. También lo sentó, fue parte de la promesa. Hermana Mónica, perdón, ¿iba a comentar algo más? ¿No? Ah, ya. No, está clarito, está bien. Pastor, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar alguna pregunta o aporte también, comentario? Raúl, y agregarlo respecto a lo que comentaron de Sara también. Claro. Claro, siempre uno se pregunta hasta qué punto yo tengo que poner de mi cuota y hasta qué punto espero en Dios. Yo creo que ahí siempre hay que estar ejercitado en lo espiritual para poder discernir eso. No es tan sencillo, porque a veces se nos pasa, a veces somos muy quedados o a veces metemos mucho las manos. Entonces eso requiere en nuestra vida siempre de un ejercicio espiritual, de estar conectado con Dios, ir poco a poco, paso a paso, para no quedar falto ni tampoco excederse. Y el tema de Sara con Abraham vemos que no fue algo sencillo. De hecho, hay una parte que discute Sara. Le dice, tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora se ve embarazada y me mira con desprecio. Entonces, claramente hubo ahí un problema familiar entre Abraham y Sara, donde Sara le echa la culpa y uno dice, pero ¿cómo si la idea fue de Sara, ¿cierto? Cuando uno parte, Sara le propone, oye, hagamos este tema con Agar, pero después le termina echando la culpa. Entonces ahí hay harto que escudriñar. Algunos comentan que el patriarca Abraham no incluía a Sara en sus oraciones. Se fijan pequeños detalles, como que decían, Señor, tú me vas a bendecir, me vas a dar un hijo de la promesa, pero le faltaba incluir y decir en esa promesa que sea con Sara. Por eso Sara después le echa la culpa, le dice, tú tienes la culpa, porque no me incluiste en tus oraciones. Algo así, es un poco lo que comenta el Midrash. Pero en resumen, yo creo que este tema de poder saber hasta qué punto aportamos y hasta qué punto nos quedamos, tiene que ver mucho con el discernimiento en nuestro corazón. Eso va a cerrar la idea. Amén. Amén. Ricardo, no sé si, bueno, aparte quieras agregar algo. Siempre Sí. Bueno, respecto a la parachá, sí, estuvo súper buena lo que se agregó hoy en día, o sea, lo que se comentó. Quizás sacando una aplicación también para la vida, o más para nuestra vida personal. Veo ahí en esta escena cómo Jacob le toca enfrentar un problema, ¿cierto? Un problema ya de que habían pasado 20 años y le toca volver a enfrentarse con su hermano. Y en nuestra vida siempre nos pasan cosas así. Muchas veces que hemos tenido problemas que pensamos que ya pasó hace mucho tiempo, un problema con un tío, con un primo, peleamos, no lo veo más, se fue, no sé, a otro país. Pero generalmente el Eterno nos hace hacer estas rectificaciones, estos tikkun, que en algún momento te dicen, oye, llegó el tío, va a venir a visitarnos. Y tú, ay, mi tío que peleé hace 20 años con él y no lo he hablado. Y el Eterno nos trae esos puntos a nuestra vida para poder hacer rectificación, porque nunca nos vamos a poder arrancar de los problemas. Por más que nos vamos y pensemos que estamos en otro lado, en otro país, tenemos que cerrar ciclos. Cerrar esos ciclos y ponernos a cuenta, tanto con Dios como con nuestros hermanos. Y claro, acá tenía miedo Jacob, como tú bien lo comentaste, esta oración sincera, y cómo también el Eterno intervino en el corazón de Esab para poder que llegara tranquilo al encuentro. Y lo que uno puede ver en esto, que después más adelante, incluso cuando muere Isaac en la misma parashá, vuelven a encontrarse Jacob con su hermano y lo entierran juntos. O sea, podemos ver que entre Jacob y Esab se calmaron las aguas. Hubo, podríamos decir, una especie de conciliación, con todo lo difícil que esto fue, intervención divina, y hubo una conciliación. ¿Cuál fue el conflicto? Que Esab había traspasado a sus hijos este odio por Jacob. Y entonces de ahí es donde viene la descendencia de Esab, que como bien también tú lo comentabas, vino a dar el Imperio Romano y todavía sigue una odiosidad. Entonces, para nuestra vida práctica, creo que es bueno que nunca traspasemos a nuestras generaciones los conflictos que tenemos entre adultos, ya sea con otro familiar o ya sea con hermanos de la iglesia, ¿cierto? El venir a la Torá generalmente nos trae mucho conflicto con hermanos de iglesia. La idea es no traspasar esto a las futuras generaciones. O sea, poder hacer ese freno. ¿Para qué? Para que no se perpetúe la odiosidad entre las generaciones. ¿Por qué esta parashá? ¿Por qué es importante eso? Termina con las generaciones de Esab, y entre esa generación viene Amalek, ¿cierto? Que también es uno del enemigo principal. O sea, ¿qué nos está diciendo la Torá?
si bien hubo un arreglo entre ellos dos como personas, como seres humanos, Jacob y Esab, pero el odio se traspasó a las generaciones y lo vemos todavía hasta hoy. Y esa lección yo saqué que ya tenemos problemas o con hermanos de la iglesia, que algunos ya no nos hablan, pero eso dejarlo ahí y nuestros hijos lo encuentren y puedan saludar a sus hijos y no, ya no se habla con ese hermano porque no cree esto en lo mismo, hacer esa separación y perpetuar esa odiosidad. Porque eso, bueno, después ya incluso la Haftarah nos viene a hablar de, ya pasando al tema más profético, cómo este odio de Esaú va a ser también enjuiciado. ¿Cierto? Como bien lo comentaba, se conecta con Roma por su descendencia y todavía este espíritu de Esaú católico romano. Hoy en día Medio Oriente y Europa, sobre todo Europa ya está tomando más color musulmán. Francia, España. Medio Oriente, ¿para qué decir? Pues Medio Oriente es el único país judío, Israel, el resto son todos musulmanes. Entonces vemos cómo estos espíritus se están manifestando, tanto el espíritu de Ismael y el espíritu de Esab en este tiempo final muy fuerte también en Latinoamérica. Y este espíritu va a ser enjuiciado, dice la Haftarah en la carta de Abdías, tenía acá del versículo 15 en adelante, dice, porque está cercano el día del Señor contra todas las naciones, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda, que así como ustedes bebieron la copa en mi santo monte, así también beberán la copa sin cesar todas las naciones, beberán y beberán, entonces serán como si nunca hubiera existido. Y antes, en el versículo 10, disculpa, faltó leer desde ahí, dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste al margen, en el día que los extranjeros se llevaron su riqueza, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Bueno, la escritura es cíclica, como hemos dicho ya varias veces, y esto está pasando también hoy en día. Sabemos que dentro del cristianismo hay un silencio respecto a lo que está pasando en Israel. Está ocurriendo lo que dice acá, dice, te mantuviste al margen. Y eso está pasando hoy en día. Se le está preguntando a líderes que tienen una convocatoria importante tanto dentro del pueblo católico como dentro del pueblo cristiano evangélico, y ninguno, como decimos buen chileno, quiere mojarse el trasero, voy a decirlo más fino, con Israel, con lo que está pasando en Israel. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Edom ahí, que se quiere mantener al margen en el día de la violencia de su hermano Jacob. Dice, no debiste reírte de tu hermano en el día de su mal, no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. Hoy en día todos están jugando a Israel. Ah, no, es que estaban allá en una fiesta adorando un ídolo. Ah, no, es que estaban acá haciendo otra cosa. Hay un juicio contra Israel muy fuerte de parte de Edom y se está cumpliendo esta profecía. Más abajo dice, el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. En el versículo 17 dice, pero el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué posesiones se preguntan los rabinos? Las posesiones que simbólicamente entregó Jacob en este encuentro con Esab. Todos estos regalos que él le mandó, ¿cierto? Para poder quedar en la buena con su hermano Esab. Si uno los mira, también tienen un orden. Él prácticamente le entregó un proyecto de ganadería, porque si se fijan, iban una cierta cantidad de machos con cierta cantidad de hembras, todo tal cual calculado para que él pudiera reproducir aún más su ganado. Entonces entregó mucho de sí. Entonces, ¿por qué acá el libro de Abdías dice que al final va a recuperar estas posesiones? Porque dice que esto va a ser devuelto, por eso van a ser traídas las riquezas de nuevo a Israel. Entonces dice, el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José serán llama, pero la casa real de Saúl será paja. O sea, acá nuevamente nos habla de las dos casas de Israel, podríamos decir, la casa de Jacob y la casa de José. ¿Cómo podemos entender esto?
un día leía un comentario del rabino Shapira que me interesó mucho. Él decía que el juicio de Esaú tiene que ser llevado tanto dentro de la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. ¿Y quiénes tienen autoridad dentro de la tierra de Israel? En este rato, la casa de Judá. ¿Por qué? Porque en esta parachá, ¿quién es el único que nace dentro de la tierra de Israel? Es Benjamín, ¿cierto? En Belén, en Efrata, cuando muere Raquel. Y Benjamín quedó en la casa de Judá. Por lo tanto, los que tienen autoridad de vencer el espíritu de Esab dentro de la tierra de Israel es la casa de Judá. Pero por su parte, ¿quién tiene la autoridad de vencer el espíritu de Esab fuera de la tierra de Israel? Son los hijos de José. Nosotros somos los Mesías Ben Joseph, los que vamos a tener que también vencer este espíritu de Esab fuera de la tierra de Israel. Por eso dice, la casa de Saúl será paja. O sea, todo este espíritu edomita, antisemita, también nosotros vamos a tener una función en este tiempo final, en el exilio, fuera de la tierra de Israel. Y eso yo lo encuentro como, wow, importante. Siempre miramos lo que está pasando en Israel nomás, pero eso es lo primero. Cuando esto comienza a suceder en las naciones, probablemente también tengamos que estar preparados para alguna lucha, para alguna confrontación, quizás, no sé si física, pero por lo espiritual yo creo que sí. Vamos a tener que saber dar cuenta de nuestra fe, saber enfrentar esto, no todo va a ser fácil. Generalmente vamos a ser minoría contra un mundo que va a querer venirse contra nosotros, pero la palabra está diciendo que nosotros, los descendientes de José, los del Mesías Ben Joseph, también vamos a hacer fuego. Vamos a hacer fuego encendido en la palabra, en su espíritu, para poder hacer frente a este espíritu de Esab. Bueno, después sigue relatando varias cosas, la restauración de Israel, el Negev poseerá el monte de Esab, la región de Cefa poseerá Filistea, que hoy en día es Palestina, también poseerá los campos de Efraín y Samaria, que son lo que se conoce hoy en día como la Palestina de Cisjordania. Los benjaminitas poseerán Galat, los exiliados del ejército de Israel, que viven entre los cananeos, poseerán la tierra de Serepta, los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarat. O sea, ¿de quién está hablando ahí? De los judíos sefarditas. También lo está nombrando en la profecía. Poseerán las tierras, las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte de Sión para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino será del Señor. Ahí termina. O sea, es muy profética también la Haftará, y lo quería conectar justamente con lo que tú estás hablando de Roma. Eso, hermano, para no extenderme tanto, ya son las 2:20. Ese comentario quería agregarle. Amén, amén, ahí sí. Muy bueno, Ricardo, ahí la conexión con la Haftará y la profecía. O sea, hoy día también nosotros vamos entendiendo de a poco un poco la profecía, ya con una perspectiva mucho más conectada con la Escritura, con la Torá. Así que muy bueno, muy interesante todo este análisis. Bueno, harta enseñanza que nos queda. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Me gustaría pedirle a mi suegro, nuestro hermano Florentino, a ver si puede levantar una oración para entregar este tiempo de reunión de Shabbat. Amén. Ok, amén, hermano. Me dan un segundito antes, ya que al comienzo de la reunión se habló de la oración y se va a instaurar el día jueves, un día de oración que me parece muy bueno. Les planteo esto como una inquietud nomás. Nosotros ya por estos tantos años que llevamos el Evangelio, y cuando teníamos grupos así con mi esposa, acostumbrábamos el primer día de diciembre, acostumbrábamos a orar, porque en diciembre, por historia, diciembre ha sido el día más deprimente, digamos, el mes más deprimente, el mes donde ocurren más suicidios, en fin, tiene un montón de connotaciones medias malas el mes de diciembre. Existe mucho, o sea, digamos, se aumenta mucho lo que es el consumismo, y también se aumenta mucho lo que es la impotencia a veces de no cumplir los sueños, especialmente de los padres con los hijos. Bueno, ustedes me entienden un poco. Entonces también quería ponerlo esto para que en estos días ya que estamos empezando con diciembre, si les parece, porque es una inquietud mía nomás, si les parece,
Oremos por eso y bueno, nos unimos más en oración. Ahora voy a orar para el término de esta linda reunión. Padre, muchas gracias por todo lo que usted nos da, todas las enseñanzas. Muchas veces, Padre, vimos la historia de Jacob en forma muy somera y nos quedamos tranquilos, Padre. Ahora vemos, Padre, que la historia de Jacob, desde que pone la cabeza en una piedra, Padre, tiene una tremenda connotación para toda nuestra vida. Incluso nuestra vida que estamos viviendo ahora, Padre, y la vida de todos nuestros pasados, nuestros familiares. Padre, gracias por enseñarnos todo esto. Y también le pedimos, Padre, la capacidad para que cada uno de nosotros podamos interpretar esto, podamos también tener la inquietud, como lo decía Ricardo, que seamos inquietos acerca de esto, que no nos quedemos solamente con una enseñanza, sino que busquemos más un poco el origen de lo que está sucediendo con nuestra vida, porque todo tiene que ver con lo que estamos pasando actualmente. Así que, Padre, muchas gracias. Gracias por su enseñanza, gracias porque también nos prepara para lo que viene, Padre mío. Y ahora solamente nuestra misión es ser obediente, cumplir sus mandamientos y leer diariamente la Torá, que es nuestra fuente de instrucción que tenemos, que usted nos dejó. Por eso, Padre, gracias por todo lo que nos ha dado. Aprovechamos de orar, Padre, por las familias que están pasando con problemas de salud. Ya el día jueves vamos a reiterarle, oramos por el papá de Jorge, oramos por Verónica, Padre, y por otros hermanos que están pasando dificultades. Padre eterno, muchas gracias por su tremendo amor para con nosotros y recibimos su bendición maravillosa, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, sí, para corregir ahí el día miércoles, ¿ah? El día miércoles vamos a estar orando a las 21 horas, ¿ya? Amén, muy bien, hermanos, lindo tiempo, un abrazo grande ahí a todos, ahí todos están ahí conectados, Jimenita también, de Santiago ahí también conectada, bendiciones, Jerica también. Y a todos los hermanos un abrazo grande. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chao, Jimenita. Chao, chao. Shabbat shalom. Chao, Ricardo. Chao, Shabbat Jerica. shalom. Chao, Raulito. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao. Buena Chao. semana. Chao, Mónica. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, Pastor Raulito, Chao. Natita, Chao, Gabriel. papá. Chao, chao. Chao, hermana Florentina, Chao. Rita. Adiós, chao, chao. Gracias por todo. A ver si a la una, a las dos. Chao.